Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El lago de Chapala es, desde 1955, la principal fuente de abastecimiento del área metropolitana de Guadalajara y en la actualidad sustenta el servicio para más de 3 millones de moradores de la metrópolis. ¿Sería posible que de un día para otro esa entrega de agua que acumula alrededor de 66 años, es decir, más de 24,000 días, se viera drásticamente interrumpida por un largo periodo? No se trata de una simple fantasía propia de novela distópica. El hecho de que el sistema de conducción llamado Nuevo tenga ya más de 32 años en operación y que jamás haya sido un proyecto completo, pues carece de una segunda línea que permitiría alternar el uso y realizar mantenimiento de forma permanente, son indicativos de que podría comenzar a vivir problemas serios. De acuerdo a los técnicos, la vida útil de este tipo de infraestructura ronda 25 años, lo que habría obligado a hacer reposiciones de tramos de manera preventiva desde hace al menos un lustro. Ya han ocurrido interrupciones breves del flujo de agua desde el mayor embalse natural del país a la capital de Jalisco. El único mantenimiento a gran escala del acueducto en los últimos años data de 2010. El 1 y 2 de abril de ese año se suspendió el flujo de agua del gran conducto de casi 43 kilómetros de longitud para realizar diversos trabajos en busca de mejorar la operación. En ese entonces hubo una afectación a 2.1 millones de usuarios, pero se resolvió con servicios gratuitos de pipas y con la racionalización del volumen disponible en decenas de miles de aljibes y tinacos de los domicilios metropolitanos. Al tercer día, el agua fluía en todos los domicilios tapatíos. Apenas un año y medio después, el 21 de octubre de 2011, Público Milenio reportaba: los dientes de una retroexcavadora se toparon ayer, bajo tierra, con el acueducto Chapala-Guadalajara, al pie del Cerro del Cuatro, y lo reventaron. A partir de las 5 de la tarde, se debió cerrar el suministro de agua, lo cual hasta ahora mantiene suspendido el trabajo de la potabilizadora de Miravalle. Así, 60% de la ciudad no recibe líquido proveniente del lago de Chapala, pero dependerá del diagnóstico del daño que se dé a conocer por el CIAPA este mediodía para determinar el tiempo del corte. Estaba trabajando una empresa en un colector pluvial. Tenía indicado el paso del acueducto, pero este se terminó en 1986. Va zigzagueando y no lo supieron ubicar. Al hacer trabajo de excavación, le dio con los dientes de la máquina y se provocó una gran fuga. Apenas estamos descubriendo el tubo para ver el daño y determinar si se puede reparar o es necesario cambiarlo, explicó el entonces director del organismo operador, José Luis Hernández Amaya. No pasó de un susto. Al día siguiente ya había agua otra vez. Esos son problemas menores frente a lo que significaría que alguno de los tramos del acueducto colapsara. El especialista estadounidense en ingeniería, Dr. Todd V. Stong, ha dado la voz de alarma, sin resultados, durante los últimos 5 años. Tocó puertas ante personal del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz y logró entrevistarse con el entonces titular del CIAPA, Aristeo Mejía Durán. Pero además de promesas, no hubo acciones palpables. Al asumir el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, volvió a comenzar las gestiones para ser recibido y que llegara a oídos del gobernador el problema de la infraestructura excesivamente desgastada por 32 años y por sobreuso al no contar con todos los componentes para operar de forma correcta. No ha sido atendido, pero el tiempo apremia hoy más que nunca, señala. This kind of pipeline, when it is 30 years old, used worldwide, has problems of sections being at risk of breaking. El problema es que esta tubería del acueducto, que tiene 30 años de antigüedad, tiene una posibilidad de tener descomposturas en algunos tramos. At 30 years age, it is normal for 2.5% of the pipe sections to be damaged. A los 30 años de antigüedad, es factible que el 2.5% de la tubería esté dañada. There are 7,050 total pieces of pipe in the 42 kilometers. Hay 750 piezas de tubería a lo largo de how many kilometers? 42 kilometers. A lo largo de 42 kilómetros.
For people using this pipe around the world, we would expect 176 sections to be at risk. Alrededor del mundo se espera que 176 secciones de este tipo de tuberías estén ya en riesgo de romperse. If even one piece of pipe fails and the pipeline comes apart, the water to the city will stop. Si aunque fuera una única sección de esta tubería que se rompiera, deja de surtirse agua a la ciudad. So I understand this pipeline provides water for 3 million people in the city. Yo tengo entendido que este acueducto surte agua para 3 millones de personas en la ciudad. Yes. A couple of years ago, I met with the chief of CIAPA to talk about this problem. Hace un par de años me reuní con el jefe de CIAPA para hablar sobre este problema. And I had the impression that they were not prepared for action if the pipe broke. Tengo la impresión de que no estaban preparados para reaccionar en caso de que la tubería se rompiera. As the chief of CIAPA said, I cross my fingers and hope it will not break this year. Como dijo el jefe de CIAPA, hago changuitos esperando que no se rompa este año. Because I'm going to retire next year. Porque yo el año que entra me retiro, dijo el jefe de CIAPA. That was about 5 years ago when I presented this information for President Sandoval at the time. Esto fue hace 5 años. 5 years or 2 years ago, Todd? 5 years? I think it was 5 years. Ok, él calcula que fue hace 5 años cuando le presentó esta información, que el deseo del doctor Stone es que llegara al gobernador. El proyecto original de los años 80 incluía las 2 líneas por la seguridad, pero además porque se había concebido el lago de Chapala como la fuente más importante para Guadalajara en muchas décadas. No obstante, la situación de deterioro es tal que la única línea disponible ha disminuido su capacidad de conducción de 7.500 litros por segundo originales a no más de 5.600 litros por segundo, advierte el consultor hidráulico Fernando Rueda Lujano. Después de la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara, como una de las mejores opciones, se le destinaron 7.5 metros cúbicos por segundo a Guadalajara como concesión, como asignación más que concesión, la asignación es para las ciudades, como asignación, y se propuso que el proyecto era para 15 metros cúbicos por segundo. Obviamente nunca, o sea, con esa visión eran la construcción de 2 acueductos y las instalaciones de la planta de bombeo que tú conoces allá en Chapala tiene el sitio para una segunda estación de bombeo, para una segunda planta de bombeo y por lo tanto un segundo acueducto desde los 80 estamos hablando de ese no es algo nuevo, ¿no? Desafortunadamente no se continuó con el proyecto de la segunda línea y de hecho a mí me invitaron a hacer el proyecto ejecutivo de la segunda línea de Chapala-Guadalajara. Entonces lo primero que buscamos fue el proyecto ejecutivo de la primera línea, con los planos con los que se había construido. Y nos metimos a todos los archivos de CIAPA. CIAPA no lo tenía, es más, no lo tiene. La asignación de la ciudad es de 7.5 metros cúbicos por segundo. Existe la tecnología idónea para asegurar que no se exceda la cuota, pero si no se construye la segunda línea, el riesgo es alto, agrega el consultor. Construir la segunda línea le da garantía a la ciudad de tener un agua sin el riesgo que implica tener el agua de Chapala hacia Guadalajara en una sola línea, que es una línea vieja, ¿no? O sea, el riesgo sí existe, el riesgo que un día se colapse, ¿no? Por supuesto, entonces siempre planteamos de que no se van a extraer más de 7.5 que se le están extrayendo a Chapala. Pero que además existen los instrumentos para medición, o sea, no es que se pueda engañar a la gente diciendo sí traje, pero estoy sacando más, ¿no? Entonces mi punto de vista es que
La segunda línea de Chapala a Guadalajara debería construirse ya. O sea, estoy convencido de que así sea, porque traer agua al Zapotillo o del Purgatorio, Sí, son inversiones mucho más considerables y no se les planteó nada para el año 2022 prácticamente. quién sabe cuándo se vaya a hacer, ¿no? De hecho, Chapala a Guadalajara ya debería estar construido, la segunda línea. Ya debería, Sí, porque había los recursos federales para hace hacerlo. 9 años fue cuando se decidió cancelar, Sí. justamente porque se contaminó una vez más el debate. Sí, entonces eso es obvio que las decisiones en materia de hidráulica están muy sesgadas en ocasiones por visiones que son muy cortas o muy limitadas y no tienen en cuenta la historia de la hidráulica en la ciudad. Para el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, Chapala gana si Guadalajara es usuario de sus aguas, pues tiene de ese modo un compromiso político que apoya a su conservación frente a los enormes intereses de la cuenca Lerma, muchos de estos que buscan recortar el lago por considerarlo un lujo. Definitivamente el decreto de 2014 de marzo algo le abona en este sentido, aunque en la ocasión que pedimos informes vía transparencia con Conagua del cumplimiento, en 2016 no le tenían ningún seguimiento, o sea, y la conclusión era que no se estaba cumpliendo aún el acuerdo. Pero vamos, ¿qué nos ha dado como práctica esto? Han retenido por lo menos el 80% de agua del Lerma en las presas de Guanajuato. Este año que ya rebasó el 100% para algunas de las presas, sobre todo con Solís, pues bueno, ya no la pueden retener y le llega más agua a Guadalajara. Pero también se ha perdido de vista que esa simbiosis que tienen, esa codependencia Guadalajara-Chapala, le permite a Chapala sobrevivir también. O sea, cuántos embates, cuánto territorio cercenado ha tenido, comenzando con el de la Ciénega. Entonces, si no tiene ese contrapeso del abastecimiento de agua para el área metropolitana, pues la va a ser presa del tema inmobiliario, del tema agrícola, para ir ganando terreno. Pues lo que dicen los guanajuatenses, es un lujo tener un lago tan grande y tan somero que tiene tanta evaporación, vamos acortándolo, eso lo dicen los guanajuatenses todavía. Sí, incluso, bueno, han colocado en ocasiones mantas más drásticas, de decir que eso es un lujo y que lo que ellos producen son alimentos, que no se puede llevar a un tema tan simplista a ese nivel, pues, o sea, de simplismo. O sea, ok, los alimentos son importantes, sí, pero también la tecnificación de riego para optimizar el uso del agua también es importante en el caso del Bajío. Para Chapala es indispensable que tenga un plan de desarrollo como tal, la laguna, considerando esa codependencia con el área metropolitana de Guadalajara. Eso le garantizaría un mejor nivel de vida, de crecimiento ordenado a Chapala y de desarrollo en algún momento, y a Guadalajara su principal fuente de abastecimiento. O sea, no hay otras fuentes más cercanas y en mejores condiciones que esto. Digamos que tendríamos que pagar una especie de servicio ambiental que nos da Chapala, dándole una compensación con oportunidades de desarrollo y de conservación de sus cuencas y sus ecosistemas. Sí, que además no sería tan oneroso. Lo único malo que vemos en programas tras programas, aunque tengan reconocimientos internacionales, si no se llevan a cabo de nada sirve. O sea, esto tiene que ponerse en práctica, tiene que haber, vamos, el propio sector inmobiliario por su beneficio, tiene que cuidar la gallina de los huevos de oro. O sea, yo creo que somos de las pocas culturas que nos queremos comer a la gallina de los huevos de oro. Ahí en ese sentido los sajones han sido más cuidadosos y la cuidan, nosotros no. O sea, la llevamos a tal grado de casi extinción. Me encuentro en la zona de la antigua Hacienda La Calera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Aquí nos encontramos muy cerca de la carretera Chapala y prácticamente usted puede advertir, estamos pasando la mitad del trayecto del acueducto Chapala-Guadalajara. Estamos en el kilómetro número 24, poquito adelante del 24, el trayecto completo no llega a ser de 43 kilómetros, viene desde la zona más o menos en el lago de Chapala, un poquito adelante de la comunidad de Santa Cruz de la Soledad. Remonta el cerro, es una presión muy importante la que necesita ahí el agua para remontar los cerros de Santa Cruz de la Soledad, pero a partir de ahí empieza un descenso en gravedad que prácticamente llega hasta la zona de Las Pintas en Guadalajara. El aspecto importante a destacar es que este tubo, usted puede advertir, este es un como respiradero del acueducto, pues en realidad el mantenimiento no es una cosa muy común. El proyecto inicial, el proyecto que se concibió en los años 80 era para hacer 2 líneas como en otras partes del mundo, justamente para que cuando se usa una se le da mantenimiento a la otra línea y así se garantiza una larga vida para este tipo de instalaciones. El problema es que Guadalajara solamente tuvo una inversión de una sola línea y esa línea ya rebasó los 30 años de operaciones, empezó más o menos en el año 1989. La importancia que tiene esta línea de abastecimiento desde Chapala a Guadalajara es que prácticamente le está dando agua a 60% de la ciudad. ¿Qué pasaría si llega un colapso ya pasado el tiempo de vida útil, como dicen los técnicos? ¿Qué pasaría si a la ciudad se le interrumpe la provisión del agua? Pues ahí es justamente el problema que se está atisbando por parte de muchos técnicos, de muchos ingenieros que consideran que puede ocurrir un colapso en cualquier momento. Y bueno, como usted va a ver reflejado en las entrevistas que traemos en este programa, se habla de que podría impedir la entrega de agua hasta por 2 meses a la ciudad. Entonces, un momento que es muy importante para decidir construir la segunda línea que es necesaria por seguridad, pero además determinar si hay puntos ya de falla que pueden ser inminentes en cualquier momento, que se deban detectar y que se deban trabajar en el corto plazo. Todd V. Stong, ingeniero profesional con licencia, es un coronel jubilado con 30 años de trayectoria en el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que ha establecido en Chapala, como tantos retirados del país del norte, una residencia intermitente que le ha permitido estudiar el problema del agua para esas localidades y para la cercana ciudad de Guadalajara. ¿Cómo realizó el estudio que lo lleva a estas conclusiones tan específicas? How did you elaborate the study that has led you to such specific conclusions? I have talked to people that have studied these kind of pipelines in other countries. He hablado con personas que estudian este tipo de tuberías en otros países. And I talked to a company that examined the pipeline in Mexico City. Y hablé con una compañía que examinó el acueducto en la Ciudad de México. And so I feel it is very important that we examine the pipeline to Guadalajara now with the same company. Así es que siento que es muy importante que examinemos el acueducto con la misma compañía que examinó el acueducto de la Ciudad de México. In other words, we do not know any place where the damaged pipe sections may be. No sabemos en qué parte puede estar dañado el acueducto. Thus, it's most important to do the electromagnetic survey now. Es importante hacer una investigación electromagnética ahora. Everybody likes to think it's going to break next year. A la gente le gusta pensar que se va a romper el acueducto el año próximo. But now we are at year 30 with the possibility of 176 pieces that could break. Pero ahora estamos en el año 30 de edad del acueducto con la posibilidad de 176 piezas que se pueden romper. The kind of pipe that's there, concrete and steel pipe, was made in 1991.
El tipo de tubería que hay, que es de concreto y acero, fue fabricada en 1991. That's the year the pipeline was installed. Fue el año en que se instaló la tubería. The engineers at that time planned to have 2 pipelines. Los ingenieros en aquel entonces tenían programado tener 2 acueductos. They dug the ditch for 2 pipelines, but they only put 1 pipeline in. Cavaron para meter 2 tuberías, pero solo instalaron una tubería. We always have 2 pipelines so we can shut one down to make repairs on the other. Siempre tenemos 2 tuberías para poder cerrar una, para poder reparar la otra. That is true in Mexico City, but not in Guadalajara. Eso es efectivo en la Ciudad de México, mas no en Guadalajara. That's why I feel it could be a disaster if the pipeline shuts down and there's no other way of getting water from the lake for 3 million people. Por eso mi sentir es que es un desastre si llega a fallar el acueducto y 3 millones de personas en la ciudad de Guadalajara se quedan sin agua. So I am sure they have no replacement pipe available in Mexico. Estoy seguro de que no tienen tubería de repuesto en México. Es necesario que las instituciones en Jalisco adquieran capacidad de reacción dentro de la hora siguiente. Si se da el desafortunado evento de que la tubería reviente y dada la alta presión del agua en la zona inicial del acueducto en que se debe remontar montes adyacentes a las comunidades de San Nicolás y de Santa Cruz de la Soledad, esa área correspondiente a los primeros 15 kilómetros del acueducto se presenta como una de las que enfrentan el mayor riesgo de falla. It is necessary for immediate reaction to have already negotiated contracts for support to CIAPA. Y es necesario para una reacción inmediata tener negociados contratos que apoyen a CIAPA. I do not believe these contracts exist. No creo que estos contratos existan. CIAPA needs people with special skills and equipment to react quickly. CIAPA necesita personal y equipo para reaccionar de inmediato. When the pipeline breaks, we have to be able to react within an hour. Cuando se rompa la tubería, tenemos que tener la capacidad de reacción dentro de la hora siguiente. The water coming out of the pipeline could be dangerous if the break happens at or near a village. Si pudiera haber peligro si el rompimiento del acueducto fuera dentro de un pueblo o cerca de un poblado. Because of the highest pressure being in the hill near the lake where the pipe passes over, Pues ya que la mayor presión se ejerce en la colina por donde la tubería pasa por encima de esta colina en su camino a Guadalajara, as the pipe comes out of the lake and goes up that hill, it goes by 2 villages, San Nicolás and Santa Cruz de la Soledad. Al cruzar esta colina, el acueducto pasa por 2 pueblos, Santa Cruz y... Santa Cruz de la Soledad, dijo. Santa Cruz de la Soledad y what's the other one? San Nicolás and is number 1. Santa Cruz de la Soledad is number 2. San Nicolás y Santa Cruz de la Soledad. There's maybe 5,000 people there. Debe haber unas 5,000 personas ahí. And so if the pipeline breaks, it runs between the two. It could wash out streets and also houses. And I would expect maybe as many as 50 casualties. En caso de un rompimiento de la tubería, arrasaría con las calles, con casas y calculo que pudiera haber hasta 15 fallecimientos. So because of the high pressure going up that hill, if any of the weak pipe sections are there, I think they would break first. Dada la alta presión que se necesita para subir la colina del agua, me temo que si en algún lugar se ha de romper, ha de ser por ahí. El ingeniero estadounidense dialogó con el titular del CIAPA, pero no pasó nada más. No ordenó este funcionario
un estudio o una comprobación de lo que usted le estaba ofreciendo? The question is, didn't this public service person order an investigation and make a report of what you were saying? I do not know of any report. No tengo información de ningún reporte. Yeah, I am simply a volunteer for 19 years in Mexico to help with water. Yo simplemente soy un voluntario desde hace 19 años para ayudar a las poblaciones con cuestiones de agua. Bueno, tengo otra pregunta. Okay. Another question, Todd. I understand the seriousness of this problem. Yo comprendo la seriedad de este problema. El CIAPA tendría que conseguir esa posibilidad para reaccionar ante una emergencia. It would be CIAPA's role to be prepared for the case of this emergency. Yes, I think they should have a plan. I have a plan, which I will give them if they want it. Creo que deben de tener un plan, que CIAPA debe de tener un plan. De hecho, yo tengo un plan que con muchísimo gusto les comparto. Antes de que nos lo comparta, ¿qué pasa si el CIAPA decide hacer la segunda línea del acueducto para subsanar el defecto que tiene el acueducto de Chapala, Guadalajara? Before you present your plan, what happens if CIAPA decides to make the second aqueduct for the case of an emergency? The cost for the second aqueduct is 100 times more than the cost to do the study of the pipe. El costo por un segundo acueducto es 100 veces mayor que el costo de investigar el estado del acueducto actual. Y supongo que es mucho más rápido lo segundo. And I suppose that it is much faster to do the study regarding the existing aqueduct. Yes, it is. Correcto. Sin embargo, a futuro tendríamos que concluir las dos líneas del acueducto. However, in the future, we should conclude the two lines of the aqueduct. Is this correct? It is very important that we always have two lines to protect the daily water supply of people. Es muy importante tener dos líneas para proteger el abasto diario de agua para las personas. In the city of Guadalajara, with 5 million total people, the other 2 million people get their water mostly from the Presa Calderón. Un momento. Sí, en Guadalajara, con un cálculo de 5 millones de personas, los otros 2 millones de personas reciben el agua de la presa Calderón y de pozos y de otros pozos. But I understand that there are no interconnections of the distribution pipes between those two parts of the city. Pero tengo entendido que no hay conexión entre las tuberías del agua que se surte de Chapala y el agua que se surte de la presa Calderón. In other words, I don't think the 2 million people with water from Presa Calderón and wells would be able to share water with the other 3 million. En otras palabras, yo no creo que los 2 millones de gentes que tienen acceso a la presa Calderón tengan la capacidad de compartir agua con los 3 millones de personas que se surten de Chapala. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la salud de un acueducto? Se trata de hacer un estudio electromagnético para localizar puntos frágiles, señala el ingeniero consultor de origen estadounidense. Si el gobernador lo buscara a usted en este momento, ¿usted qué le recomienda hacer? If the governor would look you up this moment, what would you recommend the governor to do? I recommend that he approve immediately the survey of the pipeline to find out exactly how many pipe sections are at risk and where they are. Yo recomendaría que inmediatamente se hiciera un estudio del acueducto
esto es electromagnético, para localizar dónde están los puntos frágiles del acueducto en este momento. Worldwide, we don't replace a pipeline normally unless more than 5% of the pipe sections are at risk. Alrededor del mundo no reponemos un acueducto completo, al menos que más del 5% de los tramos estén en riesgo. So at this time, it is best first to study the pipeline. Así es que en este punto lo mejor es primero estudiar la tubería. And second, then to replace the bad sections. Y en segundo lugar, reponer las secciones dañadas. That's the most economical. Esto es lo más económico. Digamos que tener un estudio de diagnóstico y definir que hay que sustituir, aunque dejemos unas horas o unos días sin agua a la ciudad, no es lo mismo que el colapso. Let us say that if we stop water service for a few hours until we check what sections need to be repaired is not the same as the chaos of living without water the city for several days. The way we study the pipeline does not require to stop the water. La manera en que analizamos el estado de la tubería no requiere que interrumpamos el flujo de agua. We have a device about 1 meter long that we place in the pipe and it moves along with the water in the pipe. Tenemos un artefacto. How long is the... It's about 1 meter long, the device that we put in the pipe. Que es de 1 metro, se pone adentro de la tubería y se mueve con el flujo del agua. And it will move from the lake up 42 kilometers in a couple hours. Y en un par de horas se va a mover desde el lago, los 42 kilómetros, a la ciudad. As it goes by each of the 7,000 pipe sections, it counts the number of broken wires. Al ir avanzando este artefacto, va midiendo el número de cables que estén vencidos. In the outer layer of concrete on this pipe, there are wires that make the concrete strong. En la parte exterior de estos tramos hay cables de acero que fortalecen los tramos de concreto. So over time, these steel wires become corroded and no longer can give strength to the pipe. Con el paso del tiempo se corroen estos cables de acero y ya no le dan fuerza al concreto. So the study will give a report for each of the 7,000 sections and will tell you how many wires are broken in each section and where that section is. Así es que el estudio va a reportar de las 7,000, del número de tramos, en dónde está frágil, va a reportar con exactitud. That way we can put a marker stake in the ground above the point where that piece of pipe is, and we will know in the future. Go ahead. De esta manera, en tierra, por encima de la tubería, podemos ir marcando dónde están los puntos frágiles para saber en el futuro. If I knew where the weak pipes were, I would then stockpile materials near that site to fix it. Si yo supiera exactamente dónde están los puntos frágiles, entonces yo procedería a tener material de repuesto listo junto a esos puntos. If we know with a marker in the ground, we know where the water might come out. Y a la vez vamos a saber por dónde puede haber la fuga de agua. Y se llega al delicado tema de los costos, pero el consultor no lo ve como gasto, sino como inversión. Un estudio serio implica 1% del costo de un nuevo acueducto, pero la línea segunda se debería hacer de cualquier modo, advierte. The water coming out of the pipe is so much it will fill a large tank truck in 3 seconds. El agua que saldría en caso de una rotura es tanta que llenaría un camión tanque en 3 segundos. It has much power. Tiene mucho poder, presión.
¿Qué tan caro es este estudio de diagnóstico que tendría que contratar el CIAPA? How expensive is this diagnostic study that CIAPA would have to hire? Again, it's about 1% of the cost of putting a new pipe in is what they tell me. A mí lo que me informan es que el costo del estudio equivale al 1% de lo que costaría un nuevo acueducto. My communications with the people who tested the pipe in Mexico City suggest the price is about 2 to 3 million US dollars. Mis contactos, que fueron los que se ocuparon del acueducto de la Ciudad de México, estiman este estudio en 2 o 3 millones de dólares. They would probably require 1 or 2 months to prepare the people and the equipment to come to Mexico and to do the examination and then make the analysis of the data and give the report. Tardarían, how many months did you say? About 2 months. Tardarían como 2 meses en entrenar a la gente, traerlos a México y preparar el equipo para hacer el estudio. ¿Esta es la única opción para saber el estado del acueducto o hay otros métodos? Is this the only option to learn the state of the aqueduct, or are there any other alternatives? Every other means would have to shut the water down. Cualquier otra alternativa habría que cerrar el flujo del agua. And then we have to take the water out of the pipe. Y habría que sacar el agua de la tubería. And then we would go through the pipe with a small, tractor. Y habría que recorrer la tubería con un pequeño tractor. And we might visually look for damage. Y buscar el daño visualmente. But this electromagnetic device sees through the concrete and sees where the steel is broken. Este artefacto electromagnético ve a través del concreto y ve dónde están los posibles puntos frágiles. Explíqueme otra cosa. ¿Por qué el acueducto, que ya tiene más de 30 años, ha resistido? Se supone que su vida útil andaba sobre 25 años, ¿no? Please explain something else. Why, if the expected lifespan of the aqueduct was 25 years, why has it survived for 30 years? What I know is that at different ages, we have a different amount of pipe sections they expect to be at risk. Lo que yo sé es que a diferentes edades tenemos diferentes secciones del acueducto que están en riesgo. When I started to talk about this problem, the pipeline was 20 years old. Cuando yo empecé a traer la atención sobre este problema, la tubería tenía 20 años. At that point in time, the expected pipe sections at risk was 1%. En aquel entonces, las secciones en riesgo eran el 1%. Now, at 30 years, it's 2.5%. Ahora, a los 30 años, las secciones en riesgo son 2.5%. We have those numbers because of experience of this same kind of pipe used in many major cities around the world. Tenemos estos datos porque se usa esta misma tubería en muchas ciudades alrededor del mundo. Cada año que pasa, ¿cuánto se incrementa la cantidad de secciones en riesgo? Así, each year that goes by, what is the increment of sections that are at risk per year? Every year, how many more sections are at risk as each year? The difference between 20 years and 30 years is 100 extra pieces of pipe at risk. En 10 años son 100 tramos más en riesgo por 10 años. For 10 years, right? 100 pieces more at risk for 10 years, correct? So therefore, about 10 pieces of pipe extra per year. Por lo tanto, 10 piezas por año.
El riesgo aumenta en la medida en que envejece la tubería. A muchos les gustaría pensar que no va a suceder, pero Guadalajara no está preparada para una falla mayor del acueducto. Podrían demorar 2 meses en reponerse los servicios de agua, lo que tiene tintes de desastre para la economía y la salud de la población. Con un plan preventivo, el tiempo de restauración del servicio se reduce a 2 semanas. Construir la segunda línea del acueducto Chapala-Guadalajara es por hoy la mejor opción para asegurar el abastecimiento de la ciudad, advierte el consultor Fernando Rueda Lujano. Analizamos muchas opciones como un acueducto paralelo, que es lo más fácil, ¿no? Hacer un acueducto que tiene una planta de bombeo, una línea de impulsión que te lleva hasta el tanque de cambio de régimen y de ahí por gravedad hasta Guadalajara, que son cerca de 43 kilómetros. Es una obra relativamente sencilla, no muy cara, comparada con una presa como Zapotillo, con el Purgatorio, con todo eso. No muy cara, pero cuando se empiezan a politizar este tipo de obras hidráulicas, esto se vuelve pues, toda una discusión sobre temas que son irrelevantes de verdad. Tienen más impacto político, pero son poco relevantes. La razón en aquel entonces tuvimos la oportunidad de participar, tú estuviste presente en muchas de las discusiones del Consejo de la Cuenca cuando se firmó el convenio de coordinación entre los gobiernos estatales del Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Me invitaron a participar como experto hidrólogo en la formulación de políticas públicas para el manejo de las aguas superficiales de la cuenca del Lerma. Entonces reclamamos que para Chapala el acuerdo que se había firmado en los años 90, en 1991, tenía muy buenas intenciones, pero muy mala redacción. ¿Por qué? Porque a Chapala no le dejaban una sola gota como compromiso, ¿no? Entonces, lo que de las acciones que nos costó mucho trabajo, más de 2 años de discusión con funcionarios y actores públicos en el manejo de las aguas superficiales del Lerma, era que las presas grandes del Lerma no retuvieran más allá de lo que es el nivel de aguas máximas ordinarias. Eso se define como el nivel en el que el agua llega a la cresta del vertedor, cuando empieza a derramar, pero resulta que se habían hecho compuertas, se habían construido compuertas, ¿no? Para detener. Entonces, esas son aguas excedentes que no están consideradas en el uso agrícola, ¿no? Entonces, el reclamo de nosotros era: ustedes pueden usar todo el agua hasta el nivel de aguas máximas ordinarias, pero ni una sola gota adicional de lo que para llegar al nivel de aguas máximas extraordinarias del NAME. Entonces, entre el NAME y el NAME hay una gran cantidad de agua y, por supuesto, si la mantienes en esas condiciones, nunca le llega agua a Chapala. Junto con el grupo técnico que hicimos con la Conagua, los expertos que participaron de los otros estados y demás, definimos una política de operación de los recursos hidráulicos del Lerma y se llegó a la conclusión de que hay suficiente potencial adecuado para mantener las demandas de riego de los productores. Prácticamente se garantizaba el 50%, mínimo el 50%, aún en situaciones de sequía extraordinaria, de la demanda agrícola, pero también agua para Chapala. Entonces, tú ves que en este momento Chapala tiene un nivel extraordinario muy bueno, más de 5.500 millones de metros cúbicos. Y prácticamente desde que se sacó el acuerdo, Chapala no ha estado en la situación de postración que estuvo poquito antes y en los 90 y no digamos exactamente. Los 50. O sea, ese es el resultado verdadero. Eso es algo que también a lo mejor los políticos,
y los ciudadanos no tienen tampoco la visión, la claridad del manejo de las aguas superficiales. Entonces, Chapala es un potencial enorme para traer agua a Guadalajara. Y nosotros lo que propusimos, ya no se va a hablar de 15 metros cúbicos por segundo. Chapala tiene por razones del convenio que después se hizo reglamento, que el reglamento quiere decir que ya es una obligación legal de poder extraer 7.5 metros cúbicos por segundo. El acueducto actual, nosotros sabemos que no puede entregar más allá de 5.6 metros cúbicos por segundo. Y lo demás se tiene que traer por el canal de Atequiza a Las Pintas. Con un costo con unas de grandes deficiencias, evaporación y demás. Entonces, con esas, análisis, con esos razonamientos, la segunda línea Chapala-Guadalajara no debería tener ningún problema. La inversión que se requiere tampoco es las grandes miles de millones de pesos que se requieren para traer agua del Verde, ¿no? Guadalajara y su zona metropolitana, incluyendo Tlajomulco, todo lo que es el área metropolitana, los 8 municipios del área, o 9 municipios del área metropolitana de Guadalajara, tendrían el agua garantizada de Chapala, siempre y cuando se respete el reglamento firmado, el convenio firmado en 2004 y 2005, a finales de 2004 y principios de 2005, y que después se convirtió en reglamento ya en 2000, debe haber sido como en 2007. El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco emitió desde 2015 una serie de recomendaciones para garantizar que el agua de Chapala fuera segura. Hasta ahora, 2 administraciones estatales los han ignorado. Sí, totalmente. Fue una de las razones pues, que en marzo de 2015 emitimos en el observatorio 9 recomendaciones que van mucho en el sentido de la protección del propio lago, del cuidado tanto del volumen que se está recibiendo del Lerma, para ver si se está cumpliendo ese acuerdo, ese decreto. No solamente volumen, sino también la calidad. Y sobre todo, bueno, pues se ha recomendado que se instale una red de monitoreo en tiempo real para conocer precisamente. Y en el caso de las descargas puntuales, que las hay, o sea, muchos los han documentado, pues bueno, que eso se atienda, porque un sistema automatizado generaría alarmas inmediatamente y sobre todo permitiría localizar de manera puntual las zonas de descarga. Entonces, pero pues es extraño cómo toda la atención se centra en la cota de almacenamiento de la laguna. Entonces, esto tiene que ser de manera urgente un plan, pero no esos planes tradicionales que los hacen en escritorios y muy bonitos y que los premian, sino un plan con participación ciudadana. Hay organizaciones ahí que se pueden sumar. El tema del acueducto, del segundo acueducto, pues ha sido mal llevado. Primero porque los proyectos se han generado de una manera como muy oscura, digamos, muy centrada en el grupo de siempre. La tecnocracia y no la consulta a la sociedad. Catalogado como el cártel del agua. O sea, eso tiene que abrirse. Con la mayor participación ciudadana garantizaría que la vigilancia que se haga de la extracción del lago pues, no representaría ningún riesgo de que se va a secar el lago por tener una codependencia con Guadalajara y con esos 240 millones que están asignados ahí para el uso público urbano. O sea, que bueno, pues todos sabemos es una cantidad muy, muy pequeña con relación al nivel de evaporación que tiene y a los niveles de almacenamiento. Cuando se hablaba de crisis en el área metropolitana, pues bueno, teníamos un lago un poco más arriba del 50%, alrededor del 56%, con alrededor de 4.000 millones de metros cúbicos, y sacarle 130 que se habían secado de Calderón no le iba a impactar de ninguna manera, pues, o sea, es una cantidad mínima con relación al volumen almacenado. Entonces, se ha siempre especulado, se ha manejado el tema
pues con una agenda muy marcada política o de ciertos intereses, en el caso del sector inmobiliario, pero también ellos han sido sordos y ciegos porque finalmente si llevan a Chapala a los niveles que han llevado el área metropolitana de un crecimiento tan desordenado, caótico, pues ya se acaba ahí el atractivo para invertir en Chapala. Ahora, como dice el dicho, no es la culpa en este caso del que hace el negocio, sino el que se lo hace compadre, ¿no? O sea, ¿el gobierno para qué está? Bueno, uno entendería que debe ser el árbitro que regule el comportamiento de acuerdo a las normas, que ponga los límites, pero si tenemos a un gobierno o algunos gobiernos que están en campañas permanentes, entonces sus acciones van encaminadas a mantener popularidad o con engaños a la gente de acuerdo a una imagen que quieren proyectar por los intereses posteriores a escalar a otros puestos y finalmente se olvidan de esa razón fundamental de ser el que regule las actividades y los sectores. Entonces, de poco o de nada nos sirve ni nos servirá el que se amplíe o se abunde en las normas que no se cumplen. Me encuentro en el anillo periférico sur, justo en el punto donde el agua del lago de Chapala llega a la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí usted advierte 4 grandes tuberías que van a llevar a la planta potabilizadora que está a espaldas de mí, que es la planta potabilizadora número 1, que es la que tiene más trabajo en la labor de potabilizar justamente el agua que reciben los tapatíos. 3 millones de tapatíos están recibiendo el agua de este punto y hablamos no solamente de la línea que se abrió en el año 1989, que en este momento solamente nos garantiza 5.600 litros por segundo. Aquí también llega el agua del antiguo acueducto que en el año 1955 empezó a traer el agua desde el lago de Chapala y que es la vieja ruta del agua de Atequiza, que es mucho más larga y que se contamina más y que genera más problemas de evaporación, porque una buena parte de la longitud de esta línea va a cielo abierto. ¿Cuál es el reto? Que la comunidad tapatía se convenza de la importancia de contar con la segunda línea del acueducto de 42 kilómetros para que se garanticen los 7.500 litros por segundo que dan 240 millones de metros cúbicos por segundo y entender que el hecho de que Guadalajara tome agua de Chapala garantiza que Chapala tenga un socio, una simbiosis importante para que sea protegido a nivel nacional con un actor político de relevancia como es Jalisco frente a los intereses de Guanajuato, de Michoacán, de Querétaro y del Estado de México. En la medida que Guadalajara le encuentre esa utilidad al lago de Chapala, Guadalajara será el mejor aliado para que Chapala tenga mucha agua, para que Chapala a la larga pueda garantizar agua de mejor calidad. Esta relación debe ser no para ahora ni para un periodo incluso medio, debe ser una relación para siempre para una gran ciudad como lo es Guadalajara. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.